Buenas tardes. La primera jornada de la Semana contra la Leucemia de la Fundación de Josep Carreras. Disculpar que hemos tenido unos minutitos de retraso por un tema de sonido, pero ya está solucionado. Tengo el placer de estar aquí para moderar esta primera mesa redonda que se llama Empezar de nuevo, convivir con la enfermedad. ¿Sí? Vale, perdón. Personas que me acompañan hoy, empezando por mi derecha, está el doctor Joan Escarravil, que es responsable del programa de experiencia del paciente y atención a la cronicidad del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A su lado tenemos a la doctora Irene García Cadenas, que es médico adjunto del Servicio de Hematología del Hospital de Sant Pau de Barcelona y especialista en trasplante y en temas de inmunoterapia. Después nos lo irá contando. A mi derecha tengo a Alfonso, de casa. Él fue paciente de un linfoma anaplásico de células T y por este motivo fue trasplantado de un donante, en este caso alemán, que luego nos explicará un poquito su historia, localizado por el registro de donantes de médula ósea. Y a mi derecha tengo a Lucía Dafonte. Lucía es también expaciente de un linfoma difuso de células B, un tipo de linfoma no Hodgkin, y también nos explicará un poquito su experiencia. Y finalmente tenemos a Jordi Abad, que es trabajador social de la FECEC, que es la Federación Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer, y también responsable de voluntariado asistencial de Oncolliga Barcelona. Perfecto. Muy bien. Pues vale, ¿así? ¿Se nos oye bien? Que estamos teniendo un poquito de problemas. Vale, perfecto. Muy bien, entonces tengo que ir pasando el micrófono, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues podemos empezar ya. Esta mesa redonda, empezar de nuevo, convivir con la enfermedad. Vamos a hablar un poco de qué pasa cuando se acaba la enfermedad hematológica, digamos, ¿no? ¿Qué pasa después? Porque pasan, por suerte o por desgracia, pasan muchas cosas. Entonces, voy a empezar con Alfonso, que hay una frase tuya que, bueno, a mí siempre me impacta. El caso de Alfonso hay que avisar que es un poco un caso que no es el habitual, también para que nadie se nos asuste. Por favor. Pero hay una frase tuya que es, me curan una enfermedad y me salen otras 17. Creo que ya son alguna más que 17. Alguna más. Sí. Yo siempre le hago la broma que menos en ginecología lo llevan en todos lados. A ver, cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, yo siempre digo que porque para que se entienda un poquito en la magnitud de la enfermedad, mi linfoma sufrió un Alfonso terminal y no ha podido superarlo. Yo llevo ya 17 años diagnosticado. Me diagnosticaron con 20 años y, bueno, un mal diagnóstico que llevó a un tratamiento que no fue efectivo, se reapareció con más fuerza, se dio otro tratamiento y un autotrasplante, porque yo no tenía donante de médula. Y entonces pasé 5 años, me recuperé bien pronto, tuve una vida activa y fueron 5 años fantásticos, pero recaí. Y recaí en 2005 y me hicieron, no, mentira, perdón, en 2012, lo sabes tú mejor que yo. A mí me han pasado unas cuantas cosas y me olvido. Y te tuvieron que hacer un trasplante. Y entonces, claro, hicimos un tratamiento para esa, como se representó de nuevo, y entonces le dimos un tratamiento muy bestia, pero a la espera de un donante porque era la única solución. Yo no tenía, acabé el tratamiento, estábamos pensando qué hacer, si ya quedarnos a verlas venir, si probar otro trasplante, no se sabía muy bien cómo cogerlo. Y entonces aparecieron a través vuestro. El donante alemán. El donante alemán. Por lo visto había disponibilidad de 2, pero por logística eran igual de compatibles y cogimos el alemán, que pues fue fantástico, 100% de compatibilidad. Se enganchó ahí tan y tan bien que no le gustó luego lo que había. Y entonces atacó todos mis órganos y no solo el trasplante, con el rechazo que me provocó tan bestia, tan prolongado, que aún lo llevo porque es cronificado, pues tengo otras 17, que son, ya te digo, son más seguros, pero 17 patologías, claro, que son adquiridas por el rechazo, por la misma enfermedad y por los tratamientos a los que me he tenido que someter. Vamos a hablar mucho de paciente crónico y me hace gracia, porque luego hablaremos de esto.
hablaremos del paciente en el centro. Y me hace gracia cómo te expresas, porque no me había dado cuenta, y en realidad te expresas en plural siempre. Es como los médicos y yo, porque al final el paciente también tiene algo que decir, Hombre, que por hoy supuesto, hablaremos. no sé. Entonces, nosotros hemos ido a por ello, hemos ido a por lo otro. Y precisamente Irene, que es hematóloga y trabaja en su día a día con pacientes trasplantados en cámaras de aislamiento, en un gran hospital como es el Hospital de Sant Pau, te quería preguntar un poco, en el caso de Alfonso ya sabemos que es un caso un poco extreme, pero ¿cuáles son un poco estos efectos secundarios más habituales en el paciente en general, hematológico, y sobre todo en el paciente trasplantado de médula? Bueno, yo creo que una cosa muy importante es tener en cuenta que hacemos tratamientos muy distintos para las distintas enfermedades. Entonces, el tipo de tratamiento y las características de la persona van a ser las que hagan que aparezcan unos efectos secundarios u otros. De todas maneras, hay algunos que son muy típicos de la fase inicial de los tratamientos y que pueden ser más o menos generales. Por ejemplo, el cansancio. El cansancio, cuando empiezas un tratamiento, seguro que aparece. Y muchas veces es un cansancio que no mejora con transfusiones. Otra cosa muy habitual son las molestias digestivas. Sea náuseas, sea malestar abdominal, sea que no tienes apetito y pierdes peso. Bueno, todo esto son cosas también habituales. Muchas veces también puede aparecer algún tipo de infección o fiebres, que a veces no encontramos la causa, pero también es habitual. Y luego hay cosas que también condicionan mucho el físico. Por ejemplo, no inmediatamente, pero en las semanas después de empezar un tratamiento cae el pelo, ¿no? Con muchos de los tratamientos pasa esto. Otra de las cosas que puede ser relativamente habitual. La piel también cambia bastante. La piel, la mucosa de la boca, los ojos, ¿no? Hay muchos aspectos que aparecen en las primeras semanas. Luego hay, ¿no? Cuando acabas el tratamiento, hay gente pues, ¿no? que acaba el tratamiento, se recupera, y eso no quiere decir que físicamente ya está, las cosas hayan desaparecido. No, pues el cansancio muchas veces sigue persistiendo, lo mismo las alteraciones en la piel, puede haber cambios hormonales que hagan que uno pues tenga también algunas molestias que no tenía previo al tratamiento. Entonces, bueno, pues son cosas que persisten. Y a veces esta persistencia o esta prevalencia acaba, a lo largo del tiempo, acaba coincidiendo en que el paciente al final queda como un paciente crónico, digamos, ¿no? Por supuesto. En este caso, el doctor Joan Escarrabí, que es un poco su especialidad, ¿no? La cronicidad y el paciente crónico en el Hospital Clínic, recordamos, de Barcelona. Joan, tú te encargas de esto, un poco de ver qué se puede hacer mejor para este paciente que está constantemente teniendo que ir a consultas de otras especialidades, además de la de hematología, en nuestro caso que hablamos, y tiene estas quizás infecciones recurrentes o una inmunodepresión y tiene un seguimiento constante durante muchísimos años. Sí, nosotros en el Hospital Clínic, cuando empezamos a abordar estos problemas ahora hace 10 años, nos dimos cuenta que era muy difícil abordarlo desde el punto de vista de la enfermedad, ¿no? Porque cada enfermedad tiene sus características, tiene su especialista, y esto es muy complicado. Por lo tanto, nos centramos en aquellas estrategias transversales que podrían ser útiles para todos los pacientes que padecen enfermedades crónicas. Y llegamos a la conclusión de que hay 4 pilares o 4 elementos clave para hacer esto, ¿no? El primero, más importante de todos, es la información. Lo más importante para abordar cualquier problema es garantizar que la calidad de la información es adecuada para las necesidades de los pacientes. Creamos un grupo de trabajo con pacientes para poner criterios de calidad de la información que se da al hospital. El segundo paso, que nos parecía muy importante, es el enfermo con cualquier enfermedad crónica tiene que ser capaz de autocuidarse, porque el sistema organizativo es imposible que le dé un profesional sanitario 24 horas al día, ¿no? Por lo tanto, la educación terapéutica estructurada en función de sus necesidades era el segundo elemento fundamental, ¿no? Vamos avanzando y llegamos a la conclusión de, bueno, pero ¿en qué formamos a los pacientes o qué herramientas les damos? Hay que preguntar las necesidades no cubiertas, y esto es la experiencia del paciente. A alguien que no ha fumado nunca no le vamos a aconsejar que deje de fumar, ¿no? Es absurdo. Por lo tanto, el tercer paso es la experiencia del paciente, es decir, necesidades no cubiertas. ¿Usted qué necesita y qué es lo que no tiene? Deme feedback.
Claro, tenemos que se les pregunte directamente. Claro. ¿no? Entonces, no hagamos suposiciones de qué es lo que necesita el paciente, preguntémoslo, ¿no? Y el último elemento fundamental para abordar la cronicidad es la participación. Es muy complicado establecer un programa de atención a la cronicidad, por lo tanto es mejor que los pacientes participen y que co-creen con nosotros este tipo de programas. Esto tiene dos ventajas, ¿no? Una, que si el propio paciente está involucrado de alguna manera en este proceso, identificaremos mejor sus necesidades. Y el segundo elemento es muy pragmático, ¿no? Tendremos colaboradores que nos ayudarán a diseminar lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, el paciente en el centro, un poco lo que decía Alfonso, ¿no? Que al final es parte, es el principal actor protagonista de ese momento y también tiene una parte de participación en todo el proyecto y en todo el proceso de curación, ¿no? Hablábamos el otro día de la implicación, ¿no? La Con Lucía, implicación. la implicación del paciente, que hay cosas que desconoces o que no se te brinda la motivación. Bueno, ¿no? Y el esto, concepto de paciente experto al final. claro, ¿no? al final Esto lo hablamos ponerte en Esto lo relación. explicaremos después. Ponerte en relación con. Perdón. hemos Esto un poco lo resumimos nosotros con un marco conceptual que es el modelo PIEX, ¿no? De participación, información, educación y experiencia del paciente, ¿no? Y este es un poco lo que tratamos de trabajar desde una perspectiva transversal. Hemos hablado de temas físicos, ¿no? Nos comentaba la doctora Irene García Cadenas un poco algunos aspectos de los efectos secundarios de los tratamientos más físicos, pero al final, bueno, parece, ¿no?, que el gran olvidado es la cabeza, también las emociones y cómo se vive, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, hemos de ser conscientes que te puede tocar una enfermedad así en cualquier momento, en cualquier etapa vital, y hay algunos momentos que quizás son más complicados o cada momento tiene un poco su especificidad, ¿no? En el caso de Lucía, que nos acompaña, claro, a ti te tocó Me tocó... saliendo de la adolescencia, empezando en la vida adulta, con 17, 18 años o 19, Sí, ¿no? A mí me ¿Tenías? diagnosticaron 2 semanas antes de cumplir los 18. Yo tenía una fiesta preparada y me vi dándome la primera quimioterapia. Y bueno, para mí el aspecto físico era muy importante en ese momento. Lo pasé muy mal a nivel físico, pero sobre todo lo pasé muy mal a nivel emocional. Porque de repente me encontré en un momento de la vida en el que tenía que empezar a hacer unas cosas que veía que la gente a mi alrededor, mis amigos hacían, y yo de repente me había quedado ahí estancada. Mi contador se había puesto a cero y tenía que empezar de nuevo y empezar construyendo todo a partir de una quimioterapia, una enfermedad, sin pelo. Me vi un poco... Y esto, de lo que estamos hablando hoy, o sea, cuando te diagnosticaron, evidentemente hay este stop, ¿no? De Sí. la vida se para. Pero claro, cuando te recuperas o te vas recuperando, tampoco vuelves al momento en el que está el No. resto de tu entorno. No, bueno, porque pasar, pues eso, un tratamiento como la quimioterapia te deja a nivel físico muy cansado, con muchas secuelas. Yo tuve todas estas de las que la doctora Irene hablaba, pero también te ves sin saber qué tienes que hacer. Ves que todo el mundo ha construido su vida con 18 años y tú te has visto ahí sin haber salido, sin haber podido quedar con tus amigos muchas veces. Descolocado, Sí. un poco, ¿no? En un Sí. paréntesis que de repente parece que se cierre de alguna manera a nivel, digamos, de la curación, pero no sabes un poco cómo posicionarte con el mundo. Sí. De esto sabe mucho Jordi Abad, que es trabajador social, y muchas veces ves, y has visto en tu carrera, porque es muy enfocada a la oncología, personas en diferentes momentos vitales que les pasa esto, ¿no? Que luego, ¿y luego qué? Y luego que vuelva al trabajo, vuelva a los estudios, sigo en el mismo trabajo, a lo mejor mentalmente también te ha cambiado de alguna manera la perspectiva de la vida y a lo mejor decides hacer otra cosa, que tampoco el sistema quizás, no sé si ayuda tanto en cuanto también el contexto socioeconómico. ¿Qué pasa, no, después con estos pacientes? Bueno, desde las entidades de la Federación Catalana contra el Cáncer, que son 15 entidades que están en todo el territorio, por suerte, tenemos la gran suerte de contar con el testimonio de personas que han superado la enfermedad. Pero una parte importante es la parte que la visión que tenemos biopsicosocial, la parte económica, la parte laboral, queda realmente muy afectada. Ya somos con grandes dificultades para poder comenzar una vida de nuevo, porque nos pensamos, sigue la vida,
pero ya no eres la misma persona. Sigue otra vida. Y sigue otra vida y con una serie de dificultades que ya hace poco presentamos el primer barómetro contra el cáncer y trabajo a Cataluña y se detectó que un 9% de las personas activas laboralmente tuvieron que dejar de trabajar en su puesto de trabajo. Por lo tanto, ya detectamos que hay un cierto número de personas que quedan fuera de este ámbito, las cuales quedan desprotegidas, porque al cabo de 18 meses, teniendo trabajo o no, la Seguridad Social te dice incorpórate, empieza a moverte, ¿no? Entonces, algo que ya se había trabajado con otros anteriormente, y entonces, por decirlo, el tema del soporte legal, qué derechos tengo yo como persona que he pasado un proceso oncológico. Uno de ellos era el tema de pedir un préstamo, en el cual te obligan a contratar un seguro de vida que no te dan. Y no te lo dan. Entonces la persona dice, oiga, es que yo estoy empezando mi vida, estoy empezando una nueva vida y o contratar una hipoteca, seguro de vida, no te lo permiten. En Francia, solo por poner en referencia, a partir del 5º año tú no tienes la obligación, han creado una ley, no tienes la obligación de decir cuál ha sido tu proceso de enfermedad. Por lo tanto, esto también es un hándicap para las personas que vuelven otra vez a la vida. Y el último es en el aspecto laboral. En el aspecto laboral nos podemos encontrar con personas que el puesto de trabajo no se ha adaptado a sus nuevas necesidades y, por lo tanto, se encuentran, pongamos, por ejemplo, personas peluqueras que tienen un trabajo muy intenso físicamente, cáncer de mama, tienen problemas físicos y aparte productos químicos. O personas de la limpieza que no pueden ya poder hacer su trabajo habitualmente. Entonces, la FECEC se dio cuenta ya en el 2017, en el Survey Reprend, que es un programa de orientación laboral. Gracias a un convenio con la Caixa, con el Incorpora y con la Fundación PIMEC en persona, lo que hacemos es, cuando detectamos que una persona tiene dificultades en su puesto de trabajo o tiene que volver a empezar a trabajar, y también para las personas cuidadoras que han estado poder hacer este acompañamiento. Entonces las acompañamos para que cumplen toda una serie de requisitos y las acompañamos para que una empresa de inserción laboral le vuelva otra vez a ver su itinerario profesional, formación, qué puede hacer, qué no puede hacer, dónde hay el nicho de mercado, cómo se buscan las ofertas de trabajo. Bueno, esta información un poco que también hablaba el doctor Escarrabil. Exacto. Al final, yo una cosa que digo siempre es que en los hospitales también se debería recetar asociaciones y fundaciones, porque a veces existe este servicio, esta ayuda, pero el paciente pues se entera más tarde, al final, ¿no? Por eso creo que nos va muy bien para hablar de otro tema, que es esta información y esta comunicación médico-paciente, ¿no? Y ya no solo la información de qué te está pasando, qué puede ocurrir. Me gustaría que comentáramos el tema de la fertilidad, porque me parece un tema muy importante. Y este tema de recetar, dónde puedes ir a buscar esta información no médica, que también existe, ¿no? Y bueno, yo creo que Irene nos puede ayudar mucho en este aspecto. Bueno, yo creo que una cosa muy importante es que una mala noticia siempre es una mala noticia, pero si alguien te la explica bien y te da un plan, cambia un poco la cosa, ¿no? Entonces, el tener tiempo, ¿no?, para hablar las cosas es un aspecto muy importante en nuestras consultas. A veces tenemos, ¿no?, o esto sucede, tenemos visitas cortísimas, como si fuese lo mismo explicar lo que es un trasplante que explicar una que te tienes que tomar exacto, un medicamento para las anginas. Entonces, el tiempo es importante y pues esto a veces es una limitación. Respecto a cosas que suceden al inicio de la enfermedad, como puede ser el tema de la fertilidad, ¿no? Muchas veces pues aparece gente muy joven, ¿no?, y que ni tan siquiera ha tenido tiempo a pensar, ¿no?, como comentábamos el otro día, que hablábamos un poquito nosotros con Lucía, pues no he tenido tiempo ni a pensar si quiero ser madre o no. Hay que pensar en esto. A veces la enfermedad no permite parar a pensar en el tratamiento, pero eso es la minoría de las veces. O sea que eso es una cosa que también tenemos que ir incorporando y hay que explicar en la visita.
puede ser que no sea el mismo día en el que expliques el diagnóstico de la enfermedad y la posibilidad de hacer el plan de fertilidad. Pero hay que dedicar tiempo a eso también. Me ha gustado esta idea que lo has planteado de te pasa esto, pero tenemos un plan. Para mí eso es fundamental. Creo que es una de las, ¿no? Como Te mínimo yo transmite siempre mucha acabo seguridad, las por lo consultas menos, ¿no? así, ¿no? Diciendo, pues pasa esto, pero tenemos un plan, ¿no? Y eso cambia un poco la perspectiva de las cosas. Porque a vosotros, Alfonso y Lucía, os dijeron pasa esto y tenemos un plan. No, de hecho... No, yo tampoco. Me vi sin plan. No tenía plan y a mí, por ejemplo, lo que comentáis de la fertilidad, bueno, sí que es verdad que me lo comentaron muy por encima, claro, yo iba a cumplir los 18, en ese momento no había tiempo, había que empezar el tratamiento, pero después pasó lo de, bueno, la enfermedad ya está, estás en remisión y te dejo un poco aquí, apáñatelas y búscate la vida. Y entonces tuve que ser yo, bueno, mi madre, un poco quien investigó, quien pidió, quien consiguió que me hicieran este tratamiento para preservar la fertilidad. Pero claro, me vi con 19 años sentada en una silla preguntándome si quería ser madre algún día. Claro. Pero al final, si nos fijamos, también existe la idea, ¿no? Al final, por ejemplo, Jordi nos está explicando recursos que existen y a la vez, en este caso Lucía, nos está explicando cómo no tenía la información de estos recursos. No debería, seguro que hay retos muy difíciles de llevar a cabo, pero algunos no debería ser tan difícil. El recurso existe, es simplemente un gap de información, ¿no? En algunos casos. Yo, bueno, que he dicho que no me vino un plan, pero fue en el primer momento. Luego había un plan. Sí, pero si me permites te lo cuento en un momento, porque a mí me diagnosticaron con 20 años, ya era mayor que ella, pero también es una edad compleja. Y el momento del diagnóstico fue complicado porque llevaba tiempo sin saber qué era, ¿no? Entonces él no lo estaba pasando bien y me cogió pues en urgencias, me dicen, tienes esto, haciéndome uno, ¿no? O en un ingreso por dolor y tal. Y claro, yo ni me acordaba, pero mi madre me dijo, ¿te pusiste a dar puñetazos? Digo, pues yo sí, ahora me acuerdo. Y él, pues claro, ¿sabes? Entonces, no esa reacción espontánea. Pero luego fuimos, y me lo explicó un poco mejor, con más detalle, una doctora amiga de la familia que era pediatra, especialista en oncología, pero pediátrico. Y yo me vi en su despacho, en una sillita de estas de parvulario, sentado así, y comunicándome, explicándome un poco más. Y me decía, bueno, tienes cáncer, tal, no sé qué. Yo estaba así. Y le digo, bueno, a ver, pero esto tiene... Sí, no, sí, es que es de los que luego te digo que se equivocaron en el pronóstico, pero me dice, es de los que tienen más tasa de curación y tal. Y digo, bueno, pues entonces ya está, vamos a hacerlo y listo. Bueno, esto en las cifras es peligroso también. Sí, no, pero luego ya buscamos un médico en condiciones que nos llevó, y fue fantástico, fue el doctor Martí Tutuslaos y fue el primero que me recibió y él sí tenía un plan. De hecho. Bueno, en la fundación el doctor Enrique Carreras, ¿no? Cuando muchísimos pacientes preguntan, ¿pero qué porcentaje tengo de...? Y él siempre dice, el 50%. Claro. O sí o no. Por lo tanto, esto funciona así. Pero yo no quería eso. Yo, con que me den un 1% ya tenía Ya bastante. era una que si ¿no? tienes un plan o un plan de ataque, hay que cogerlo porque es... Porque el caso, bueno, en tu caso y en el de Lucía os diagnosticaron siendo muy jovencitos, ¿no? ¿Qué pasa? Sobre todo le quería preguntar al doctor Escarrabil y a Irene, ¿qué pasa con este adolescente, adulto joven, ¿no? En vuestros hospitales no son hospitales pediátricos, por lo tanto adolescentes no veis, pero sí que hay esta persona de 18 años, 19, que de golpe se encuentra en una unidad de adultos rodeado de personas mucho más mayores. Que una compañera de la fundación, que es expaciente, también siempre dice, es que mis compañeros de planta eran más mayores que mis padres. ¿Qué ocurre un poco con este perfil? Yo no estoy seguro si 18 o 19 es el principal problema. A mí quizá me preocuparía más 16 o 17 o 18, ¿no? Así que desde el punto de vista legal, a 18 años, cuando hablas con pacientes que han estado en un hospital pediátrico por cualquier enfermedad y les mandan al clínico porque les toca ya por edad, dicen que su primera sorpresa es que mientras estaban en el hospital pediátrico todos se lo decían a su madre o a su padre. Y cuando llegan al hospital de adultos, al día siguiente todos se lo preguntan a él. Hablan con ellos, porque ¿no? tiene 18 años. Por lo tanto, este es un problema que habría que mirarlo. Pero a mí me parece que hay un problema muy importante en el adolescente maduro que tiene 16, 17, 18 años
y que a veces se le deja de lado y no se tiene en cuenta su opinión. Y yo lo puedo entender, porque los padres están muy preocupados, pero quizá un elemento a pensar y a reflexionar, Lucía, lo decías, ¿no? Me faltaban 15 días para cumplir 18, pues a lo mejor te mandaron a pediatría por 15 días. No, yo me mandaron directamente a la unidad de adultos, pero es verdad que me vi perdida, o sea, con gente muy mayor al lado y sin saber bien. tienes esta No tenía un lugar sensación para de mí. Yo soy la pensaba, única, ¿no? sí, yo pensaba es que mis necesidades y mis miedos no son ni los mismos de un niño ni los mismos de Claro, un adulto claro, tan mayor. claro. ¿Y dónde está mi lugar? Sí, me vi. Este quizás es el problema. Desde el punto de vista legal se resuelve con lo de la mayoría de edad a los 18 años, pero esto es un artificio. Y mucha gente y en muchos temas el problema está en este adolescente trato, ¿no? maduro que legalmente no puede tomar decisiones, pero que el sistema no puede dejarle de lado, ni obviar, ni consultar, ni decidir conjuntamente, ¿no? Tú, Irene, te encuentras en estas situaciones a veces, supongo. Sí, efectivamente, el adolescente adulto joven forma parte de un grupo de pacientes que tienen unas particularidades y, de hecho, algunos tratamientos se hacen de forma diferente en ese grupo de edad, con lo que esa población precisaría y es necesario trabajar en generar unidades específicas, porque las necesidades son completamente distintas y el personal implicado, tanto en valorar la parte psicológica como en el resto de cosas, tiene que estar especializado en eso. Y eso es una cosa que ahora mismo probablemente no estamos haciendo bien en nuestro entorno. Bueno, en Europa empiezan a aparecer en algunos hospitales grandes hospitales. Y creo que es una cosa, yo estoy segura que en los próximos años es uno de los retos que se pueden ir viendo, bastante Efectivamente. trabajo en este aspecto. Después también quería preguntaros, ¿no?, el tema un poco de la interconsulta, ¿no? Cuando tú eres paciente y luego llega un momento pues que tienes un constante semanal de visitas al dermatólogo, al nutricionista, al otorrinolaringólogo, al oftalmólogo, a todos los ólogos del mundo, dentista, que Lucía Dentista, también tuvo bastantes problemas con tema odontología. Y de repente te conviertes, supongo, en un ente que tiene una agenda apretadísima de hospitales todo el santo día. ¿Y qué pasa, no? ¿Hablan entre ellos o deberían hablar entre ellos, no? Claro. El historial está ahí y todo el mundo se lo sabe perfecto. Sí. Luego también está el centro de atención primaria, que llega un momento que entra en juego, a lo mejor. Lo triste es que no, pero no por la capacidad de los médicos, sino es que van desbordados. Si tienes 4.000 pacientes a los que tienes que atender y tienes una franja para atenderlos y te colocan más y más pacientes y no hay recursos para dar, es imposible. Entonces, yo los veo a mi doctora, a Montserrat Rovira, la veo a veces cuando voy, que me tengo que esperar 2 horas, porque sé que si yo necesito 2 horas, el siguiente paciente también. Yo espero lo que tenga que esperar. Pero cuando voy a hablar, a veces está entre consulta y consulta y la veo ahí que pasa correteando por ahí detrás, comiéndose algo y vuelve al trabajo. Son gente muy dedicada y muy pasional y intentan con los medios que tienen dar cobertura, pero es que es muy complicado. Y entonces vas a un especialista de cualquier otra cosa y te encuentras a alguien bien o a alguien que ha tenido tiempo o a alguien que lo ha podido mirar o ha mostrado el interés, pero hay otro que te dice, bueno, cuéntame un poco. Entonces sacas el arsenal. ¿Cómo? Claro, porque ponen el historial, cuando ponen mi Entonces ves número la de cara historia. que cambia. No, primero que tarda 15 minutos. Empieza a salir humo del Ya está, ordenador, perdido el no tiempo. sé, se ha colgado esto, digo, no te preocupes, espera. Y mientras le voy contando yo un poquito, pero si tienes que mirar mi historia. En el momento en que me conoces, digo, hablamos un poco, ya vengo otro día. Pero muchas veces, ya te digo, es por las carencias del sistema. ¿Te lo encuentras tú, Irene, estas carencias? Sí, tanto. Bueno, y de hecho, el ejemplo paradigmático en el que pasa esto es el paciente trasplantado y que hace una enfermedad de injerto contra el receptor, que al final esto ha quedado un poquito, no lo hemos comentado al principio. Como le ha pasado a Alfonso, pues ahí pueden aparecer, ¿no? El donante ataca cualquier órgano del receptor y puede aparecer pues cualquier tipo de problema, desde ojo seco y que necesites un oftalmólogo, a que tu piel se endurezca y el dermatólogo sea importante, a que tengas molestias digestivas, a que necesites un reumatólogo, a que se te necrose la cadera y tengas un dolor que requiera al final de una cirugía.
es muy importante al final que si no hay una unidad multidisciplinar en el hospital, como mínimo haya especialistas que conozcan lo que es el paciente trasplantado. Y en los centros grandes esto es muy importante, ¿eh? Entonces, en todo hospital que tiene un programa de trasplante o que tiene un servicio de hematología donde se tratan personas con enfermedades complejas, es muy importante este equipo de especialistas, ¿no? que saben de lo que pueden, bueno, las complicaciones con las que se pueden encontrar. Bueno, yo creo que es interesante también que existan estos especialistas y al final lo que decía el doctor Escarrabil, ¿no? que se pueda preguntar al paciente y qué necesitas, ¿no? Por a nivel médico hay esta cobertura, entendemos que debería haber un equipo multidisciplinar súper especializado y el paciente pues que pueda tener la ocasión o estar en el centro, ¿no? de poder preguntar o poder decir, oye, pues me falta esta información. No sé, el doctor Escarrabi, si nos quería explicar un poco Sí. qué es el paciente experto, qué es este concepto de paciente en el centro. Sí, un poco para entrar en este tema, ligando con lo que decíais, quizá el problema es que tenemos que explicar que no hay especialistas en complejidad. Hay especialistas en hematología, en neurología, pero en complejidad no hay. Y por lo tanto aquí tenemos un problema, miremoslo como lo miremos, ¿no? La complejidad solo puede abordarse desde equipos multidisciplinares, no puede abordarse desde especialistas. ¿Qué es lo que ayuda al paciente en estos casos? Hombre, nosotros apuntamos algunas ideas. Por ejemplo, es muy importante que el paciente conozca cómo nos relacionamos entre nosotros. Esto realmente tranquiliza en muchos aspectos. Es decir, oiga, mire, con su médico del otro hospital nos relacionamos cada mes y nos comunicamos, ¿de acuerdo? Habrá problemas, esto es difícil, pero esta vía está clara. Esto yo creo que es un elemento que ayuda. Nosotros intentamos cambiar los modelos de consulta y ahora estamos probando de que 3 profesionales visiten a la vez a un paciente, en el sentido de que si una persona necesita al nutricionista, el endocrino y el cirujano, una buena cosa es coordinar las visitas, esto ya está bien, pero todavía mejor es si los 3 le visitan a la vez. Y la tercera, que me da la impresión de que es muy importante, tenemos que cambiar el concepto de tiempo. El tiempo desde la perspectiva del paciente, no desde la nuestra, ¿no? Y el tiempo no es un problema de proceso asistencial. El tiempo es resultados. Para el paciente el tiempo es muy valioso. Por lo tanto, para abordar esto tan complicado, yo no tengo la solución mágica, ¿eh? Lo que digo son 2 o 3 elementos que quizá pueden ser unas vías de trabajo que pueden ayudar a resolver este problema real, que es el de que el paciente navega a través del sistema, ¿no? Y esto en ocasiones resulta muy difícil, ¿no? ¿Qué opináis de la figura en algunos hospitales, ¿no? En algunos servicios de hematología, existe una figura que es el gestor de caso, ¿no? Que es un poco la persona, o tengo entendido yo, que es la persona un poco que acompaña a este paciente en esta navegación por todo el mundo que se les abre de nuevo, que es el mundo hospitales, citas, tempos, etcétera, ¿no? ¿Qué opináis? Un poco. Creo que esta figura es una manera de contribuir. Incluso nosotros hemos ido en algunos casos más allá y hemos creado la figura del voluntario navegador, ¿no? La idea es, en el caso concreto de trasplante reno-pancreático, recibimos pacientes del País Vasco, de Navarra, de Valencia, de Mallorca, y aterriza una persona en el hospital clínico, no lo conoce de nada, y tiene una serie de pruebas programadas. Y entonces esto es un problema, múltiples viajes, venir varias veces. Hemos instalado la figura del voluntario, no gestor de casos, un voluntario navegador y además un acuerdo con un hotel. De manera que el paciente cuando llega al hospital se encuentra con una persona que le guía, que hace un poco de orientador, ¿no? No hace nada más, no tiene ninguna función clínica. Pero dice, oye, después del ecocardiograma ya te llevo yo a la prueba de esfuerzo, ¿no? Hombre, la verdad Esto estaría además muy tiene bien. impacto porque hemos reducido el número de días que tienen que venir
y el número de viajes que tienen que hacer. Y que hay pequeñas intervenciones que no son muy complicadas y que en cambio tienen mucho impacto para este paciente. El paciente que vive en las Corts, pues tampoco le importa mucho si tiene Que viene de Canarias pero o que viene de del País Canarias Vasco, de donde sea. o del País Vasco es muy complicado, ¿no? Por lo tanto, hay alternativas para esto. El Care Navigator es una figura que en el mundo de la oncología se ha descrito mucho, precisamente porque es una especialidad en la que interviene mucha gente, ¿no? Y estos aspectos yo pienso que acaban impactando positivamente en la experiencia del paciente. Y del cuidador también Sí, sí, del muchísimo. cuidador. En este caso, Jordi, que como trabajador social también tiene toda esta faceta, hombre, estaría muy bien, ¿no? Que todos los pacientes tuvieran esto, un Care Navigator, me ha gustado mucho el concepto, que les fuera orientando, también ayudaría a los servicios de trabajo social, tanto de los hospitales como de las entidades. Hombre, tengo que felicitar porque vengo del voluntariado y saber que tienes una persona que te va a atender, que te va a acompañar en todo este proceso tan complejo, porque no es fácil, porque clínico, San Pau, yo estoy habituado con el Vall d'Hebron y es que te puede coger un colapso el primer día. Porque ya piensa la persona que viene con los nervios, tiene que hacerse la prueba, no saben bien lo que le han dicho porque ya sabemos que cuando se lanza la primera información retenemos un 10% y solo lo negativo y no lo positivo, ¿no? Entonces pienso que estas figuras que permitan el trabajo, la mirada desde arriba, pero tiene que ser siempre el paciente el actor principal, ¿no? Y a veces nos encontramos en que moverse en un hospital, ir a un especialista, qué te acaban de decir, qué no te acaban de decir, y una persona que pueda estar a su lado, que no es del ámbito sanitario, pero que conoce perfectamente todos estos canales, tranquiliza y hasta los propios profesionales tendrían que ver como un beneficio el hecho de que viene una persona, viene tranquila, viene serena. Nosotros hacemos algunas veces acompañamientos a pruebas médicas de personas en soledad o personas solas, ¿no? Entonces, no es lo mismo, saben que cuando entran dentro de la consulta, lo que se habla allí se queda allí, pero cuando sale la persona sabe que la otra persona le confirmará, no, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro. Yo pienso que tenemos que ver a la persona desde el aspecto, evidentemente, de la enfermedad, pero hay un aspecto de las emociones que son fundamentales para que todo pueda fluir con mucha más positividad. Digamos, que la ansiedad y el sufrimiento que ya lleva la persona lo intentemos apaciguar en aquel momento. No curaremos nada, los voluntarios o las entidades no curamos, pero sí ayudamos a la persona a tener esta información, a estos acompañamientos, a este voluntario que os felicito de verdad, porque es que es una luz decir, ostras, que alguien está por mí. Claro. No digo que el sistema no esté asistencial, no lo esté, no, ni mucho menos, ¿eh? Pero esta figura de alguien de fuera que me pueda acompañar, ¿no? Es fundamental. Tranquilizador. Es fundamental. Hombre, supongo que también en el caso de un trasplante, que el otro día cuando nos vimos con Irene explicábamos, ¿no?, que una cosa muy importante al paciente que se va a trasplantar es enseñarle qué es una cámara de aislamiento y lo que le va a pasar ahí a esa persona durante un mes, más o menos. Que la palabra ya asusta suficiente, ¿no? Cámara de aislamiento, por lo menos, ¿no?, verlo y decir, vale, voy a estar aquí, ¿no? ¿Tú qué No, a raíz de lo que decía ella, que no ayudáis, es mentira. O sea, sí ayudáis, no curáis, pero ayudáis a curar. Y eso es imprescindible. Y que, bueno, que es no solo a nivel médico, sino que también hay que ver la parte, pues cómo es la personalidad de la persona, qué edad tiene, qué entorno le rodea. Y yo, por ejemplo, en tras 17 o más enfermedades, yo al final me veo como un paciente de una enfermedad rara, porque el sistema no te puede atender y necesitas de gente que sí esté dispuesta a ayudarte, porque vas a un banco y no te da crédito, vas a cualquier acto, cualquier trámite administrativo, cualquier cosa que tengas que hacer, no te van a dar, no tienes facilidades para esto. Entonces, a mí muchos médicos me han dicho, muchas especialistas, y me decían, ya, Alfonso, pero este gesto, ya, Alfonso, pero es que tu caso es muy complicado. Digo, ya, te quedas por eso un poco estoy fuera aquí. del sistema, ¿no? Por eso estoy aquí. Bueno, el gesto que Lucía también lo decía sí. el otro día, ¿no? Que sí. este gesto era un poco como, bueno, pues... Sí, bueno, para mí es muy importante lo de decir, Irene, pues el acompañamiento después de la enfermedad. Yo de repente me curo, ¿no? Estoy en remisión y me veo
con un montón de cosas que me van saliendo, pues que sí en el estómago, que sí en los dientes, y de repente como sin nadie que me guíe y sin nadie que me diga dónde tengo que ir, sin nadie que me diga esto te pasa por la quimioterapia o esto te pasa por esto, y otra vez pues un poco apañándomela sola. Claro, esto, yo personalmente lo noto en la fundación porque tenemos un apartado de consultas médicas y hace ya unos años abrimos como otra buzón de correo más o menos de otras consultas variadas de cualquier tema y van aumentando con los años realmente. Sí, La no gente tienes pregunta ese- más y tiene... No, quizás también la figura del médico que ha cambiado un poco. Hace unos años a lo mejor era como yo me quedo aquí calladito en lo que me digan y ahora también el paciente no, pregunta más y bueno, y también supongo que no debe ser fácil ver qué información, cómo la dosificas para cada paciente en función de lo que la persona quiere / puede asimilar en cada momento, ¿no? De todas maneras, a cualquiera que lleva una bata blanca le encanta que el que está delante esté implicado en su proceso. Y entonces parte de las visitas o parte del tiempo tiene que servir para que esa persona vaya aprendiendo qué cosas, ¿no?, son las que son normales, que pueden durar tiempo, qué cosas tiene que, ¿no?, vigilar a largo plazo, ¿no? Pues lo hablábamos el otro día también. Pues hay dos tipos de pacientes. El paciente que va a seguir muy ligado al hospital grande, ¿no?, pues porque tiene muchos problemas activos, o el paciente que se encuentra mejor, está en remisión y va al centro de asistencia ¿no?, y se primaria, de atención desvincula primaria. del hospital, ¿no?, donde recibió el tratamiento. Entonces, si esa persona sabe un poco cuál es su plan a partir de ahora, pues una vez al año me tengo que hacer un análisis, una vez al año tengo que ir al dentista, una vez al año tengo que hacer no sé... Pues esa Sí, te información que él tranquiliza ha ido mucho más, ganando ¿no? durante el tiempo en el que ha estado, ¿no?, haciendo el seguimiento en el hospital es importante para que luego no surjan esas dudas. Y porque a veces, y es verdad que eso es otro gap, pues con la primaria, ¿no?, con los equipos de primaria, pues falta igual un poquito, ¿no?, de mejor comunicación para hacer esa transición. Contra más informado esté el paciente, más podrá fácil va a ser pedir, también oye, me toca esta analítica, me toca ginecólogo, me Exactamente, toca... Hay que trabajar, por otro lado, para mejorar esa transición, pero contra más sepa el paciente, mejor. Pues, doctor Escarrabí, si quieres añadir Quizá un algo. cambio que deberíamos trabajar más y pensar más, yo creo que es con la idea de sufrimiento, ¿no? Estamos muy enfocados con la idea de curación, que es importante, pero yo pienso que al final la finalidad de la medicina es evitar el sufrimiento, la primera, la más importante, ¿no? Hay un sufrimiento que no se puede evitar. Te dan un diagnóstico y dices que tienes leucemia. Depende de cómo te lo digan, lo mitigarán, ¿eh? Te hacen una intervención quirúrgica o un trasplante y esto genera sufrimiento. Por lo tanto, este sufrimiento, que no lo podemos evitar, lo podemos mitigar. Pero hay un sufrimiento que está relacionado con la manera como organizamos la atención, con el tipo de visitas que tienes que hacer, con esto que no te dicen, ¿no?, lo de los dientes, el no sé qué. Este sufrimiento es evitable y deberíamos entenderlo porque especialmente los médicos muchas veces cuando ya hemos superado el sufrimiento del diagnóstico y del tratamiento no pensamos en otros sufrimientos, ¿no? Y estos son evitables en muchos casos. Y evitables cambiando la manera como te organizas y cambiando la manera como haces las cosas, ¿no? Cómo te comunican. También yo Cómo creo te que a lo comunicas, mejor, ¿no? no todos, pero muchos hospitales de adultos, al final algo también tienen que, se puede aplicar muchas cosas que se están haciendo muy bien en hospitales infantiles, ¿no? Que al final en algunos hospitales infantiles toman muy en cuenta el entorno en el que le van a decir al paciente, hasta la música, hasta mirar a los ojos, a que la gente lleve no sé, un entorno mucho más amigable realmente en muchos aspectos, ¿no? Esto es lo que mitiga el sufrimiento, ¿no? No lo resuelve No. porque te dará una mala noticia, pero en cambio Lo vives mejor. lo vives de otra manera, ¿no? Y ver cómo haces. Pero esta idea de pensar en qué sufrimiento es evitable y en qué sufrimiento es mitigable, pienso que nos ayudaría, ¿eh? Porque en ocasiones abandonamos este sufrimiento. Bueno, ya te has curado, ¿no? Ya estás, ¿no? Y yo creo que aquí hay un gap que no está bien resuelto.
Pues si os parece, vamos a intentar ver a ver si desde los imparables nos lanzan algunas preguntas. Nos quedan 10 minutitos y vamos a ver, bueno, si no, yo me animo a lanzar la primera. Vamos a hablar un poco de todo el tema emocional, si te parece, Lucía. No sé si tú tuviste acompañamiento durante el proceso y después del proceso, ¿qué ocurrió a nivel emocional? ¿Qué tipo de apoyo pues, te hubiera sido útil o te fue Sí. útil? Bueno, yo ya lo he explicado un poco, pues me vi en una unidad de adultos sin ningún tipo de explicación, de acompañamiento, a decirme, bueno, aquí no te podemos dar este acompañamiento, pero hay esta asociación, hay esto. Fui yo un poco, junto a mi madre, quien tuve que encontrar este lugar, que es la asociación que hay allí, que se llama Spanovas, y fueron ellos que me dieron un poco esa atención pues psico-oncológica que bueno, que creo que tiene que estar especializada, pues, y me la dieron ahí. Durante el cáncer emocionalmente fue muy duro, pero sobre todo fue muy duro cuando ya me dicen que estoy curada. Aquí es cuando a mí se me vino todo encima y fui consciente porque, bueno, durante el tratamiento me centré mucho en curarme, en estar bien, en superarlo, pero cuando acabas de repente te ves pues con ese sufrimiento de nadie me está diciendo dónde tengo que ir. De repente es como, bueno, tú has acabado, ahora vienes cada 3 meses, luego cada 6 y de repente te van saliendo cosas. Te ves diferente a la gente de tu edad. Y fue un poco pues ese acompañamiento. Hubiese necesitado quizá pues por parte de los médicos que me estaban llevando ese apoyo de decir, bueno, hay esto, nosotros no te lo podemos hacer aquí, pero puedes hacer esto, puedes acudir a este sitio. Fue un poco... Y en ese momento, no sé, pregunto, llegas quizás también a las redes sociales Sí. y al final, al principio, ¿no? Supongo que buscas y empiezas a encontrar que hay más Sí. gente que le ha pasado lo mismo a Katy. Sí. No estoy sola, no soy la única del mundo mundial, ¿no? Sí, Esto yo creo que es algo importante para sí, vosotros. sí, para mí las redes sociales, o sea, yo eso me vi sola, ¿no? De repente en una unidad de adultos con un montón de gente mayor y de repente las redes sociales me dan ese espacio que en otro sitio no había encontrado y de repente encuentro que hay más gente de mi edad, de unos años más, unos años menos, más gente que está viviendo lo mismo que yo y poder compartir con ellos, hablar con ellos, tanto durante el proceso como después, tanto lo que me habían ayudado ellos a mí como ayudar yo, para mí fue un poco una salvación. Claro, vosotros os habéis convertido bastante en expertos de Una ayudar, salvación. ¿no? De Sí. el paciente. Yo creo que lo que comentaba el doctor Escarrabi antes, no sé si siempre, a lo mejor médicamente me corregís, pero este voluntario orientador de la navegación, en algunos casos también podría estar muy bien que fuera un expaciente. Por ejemplo, en el caso de un trasplante de la cámara de aislamiento, yo me acuerdo justo antes del COVID, una paciente de Valencia que dijo, yo quiero hacer un artículo, Esther, de qué llevarte o qué meter en la maleta para irte a una cámara de aislamiento, ¿no? Un viaje. Y yo, ¿pero qué dices? Pues no sabéis la cantidad de gente que le ha sido muy útil este artículo, que al final era de ideas variadas, que si un puzzle, que si un no sé qué, cosas así como que parecen muy, muy triviales, ¿no? Pero realmente yo muchas veces a Alfonso, ¿no? Pacientes trasplantados, les digo, hombre, Alfonso, no les digas todo lo que te ha pasado luego, pero sí que, o muchísimos otros pacientes que nos Yo no ayudan. lo he querido comentar, claro, es que yo cuando me presté a hacer los vídeos estos de la fundación, también te pedí de conocer a Ares, que participará mañana, por cierto, que digo, preséntame a otro paciente que no tenga esto, porque los hay y muchos. O sea, la idea es que si te pasa esto o alguna de estas cosas, se puede convivir con ello, pero lo normal es que pase esto, que seas una chica fabulosa como sale, que tiene ánimo por hacer un montón de cosas, que tiene salud, que es muy Está joven. estudiando psico-oncología. Que está Ares, estudiando además. psico-oncología ¿Qué y os que lo hará parece a muy bien. vosotros esta idea del paciente que ya lo ha pasado, que ayuda y acompaña un poquito en el... Supongo que ahí es un poco delicado el no comparar casos, ¿no? Pero... Se genera de forma natural, de hecho, porque yo, no sé, a veces en la consulta ves que, ¿no? Que la gente fuera se conoce entre ellos, ¿no? Y han estado, ¿no? Pues, no, y tenemos un grupo de WhatsApp y dices, ostras, ¿no? Y esto pasa, o sea que es una cosa que seguro ayuda, porque es que espontáneamente ya sucede, ¿no? Sin premeditación, por así decir. O sea que para mí es una cosa muy interesante porque al final
no es lo mismo que te cuenten algo desde el otro lado de la mesa que te lo cuente alguien, ¿no?, al que te ves parecido. Ahora hace muy poquito también un chico que está curado de su linfoma me ha pedido contactos y demás porque quiere hacer un programa de nutrición y demás para personas que están, ¿no?, que están haciendo Pues tratamiento. yo les ya le puedo voy a pasar pasar tu contactos, contacto sí, sí, también. sí. ¿no? Sí, Creo sí. que Marta nos está diciendo que nos quedan 4 o 5 minutitos. No sé si, bueno, si van entrando luego preguntas, les podemos decir a todo el mundo que nos esté escuchando que no pasa nada, que las contestaremos individualmente. Y no sé si queréis decir una última cosa cada uno, ¿no? En este comentario de esto que decíais, los detalles son importantes, ¿no? Los enfermos con trasplante hepático de lo que más se quejaban era del frío en la UCI después de la intervención y que nadie les había dicho que llevaran calcetines. Y esto puede parecer una banalidad, ¿no? Bueno, los hematológicos, lo del olor a berberechos, Por también, ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una historia muy importante y respecto al papel de los pacientes creo que es muy, muy importante, pero no debe ser sustitutivo. Es decir, la información y la educación es responsabilidad de los profesionales sanitarios. Y luego los pacientes que dan testimonio, los pacientes que son expertos o los pacientes muy vinculados son una ayuda muy importante, pero no sustitutiva. No, complementario completamente. Además, es muy delicado porque a lo mejor, no, a mí me dieron esto, ¿por qué a ti no?, etcétera. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Me comentan que hay una pregunta. A ver, qué pequeñito. Vale. Pensando en el futuro, en el posttratamiento, que estaría muy bien que hubiera un servicio psicológico para afrontar todas las cosas que vienen después en problemas socioeconómicos, secuelas, etcétera. Sí, al final es un poco lo que hemos comentado, ¿no? De este acompañante o este gestor de casos o este médico, este especialista que te dice, bueno, a partir de ahora aquí está un poco la guía de lo que te va a ir pasando y de lo que te puede pasar, de las visitas que tienes que hacer y de todo el tema de, bueno, las fundaciones, las entidades que te pueden ofrecer servicios que podrían ser interesantes, como el servicio de reorientación laboral y acompañamiento, pues que lleva Jordi en este caso, y muchísimos otros de nutrición que estábamos comentando ahora, que también es un tema con la mucositis y todo esto, también es un tema muy gordo, no nos daría tiempo a comentarlo todo. Venga, vamos a intentar hacer cada uno una idea final, a ver qué os parece. Va, empezamos por Jordi. Esto se avisa. No te digo una frase, hay resumen, no, hay, pero una idea que te haya quedado. Yo lo que diría es que la vida continúa, pero ya no somos las mismas personas y la sociedad para nosotros, para las personas enfermas, cambia. Entonces, entre todos tenemos que tener esta mirada de acompañar a las personas después de la enfermedad, que es cronificable, ¿no? Y que las entidades están también, no cuando está la enfermedad, sino para cuando ya uno tiene una enfermedad crónica o la has superado y tienes toda una serie de retos delante, que entre todos tenemos que intentar que esta vida que comienza, es una vida que comienza de nuevo y otra persona con otra mirada que comienza de nuevo. Muy Me lo bien. ha puesto ahora complicado, ¿eh? No, pero da igual, no te compares con Jordi, es incomparable. Bueno, yo el mensaje que me gustaría lanzar es a otros pacientes que estén pasando lo mismo que yo, que el cáncer te trae muchas cosas malas y muchas cosas malas que continúan después, pero también muchas cosas buenas. Y aquí está el ejemplo, ¿no?, de gente que de verdad quiere cambiar las cosas y hacerlo mejor. Me gusta este mensaje de batalla. Alfonso. Yo, pues, si me permites, lo primero es dar las gracias por estar aquí, que a ti nadie te ha presentado y eres increíble y eres imparable. Oye, No, de imparable, verdad. imparable seguro. Eso es. Y que, bueno, yo aquí estoy rodeado de gente de la que soy fan. Y que yo no sigo a futbolistas, no sigo tal, sé quiénes son, pero a mí realmente la gente que me impresiona y tal sois vosotros. Y luego, si puedo, en relación a lo que dijo ayer, había una chica, perdóname, es que no me acuerdo cómo se llama. Estaba ayer en el Día de los Imparables, sí. Estaban en un sofá comentando un poco el tema de donación de médula, Nuria Marielles
y Ana Pertusa, que son compañeras del registro de donantes de médula. Sí, eso es. Y entonces, bueno, hicieron referencia a que, bueno, que había habido una caída, que esto ya, bueno, pues que puede ser por lo del COVID, tal, por una caída en donantes, y nunca está de más pues dar un pequeño estímulo. Yo creo que si la gente tiene alguna duda, porque surgen dudas y no hay, a lo mejor ya no hay tantas campañas, que donar médula, pues, como donar sangre o como que sí. Hay que informarse. Hay que Entre 18 y 40 años. Hombre, lo bueno es que el alemán te dio 18, 19 otras cosas, pero también te dio la vida. O sea, que es importante el tema de la donación. Agradecidísimo de la experiencia y de lo que he aprendido con ella, pero no le puedes pedir a una persona que elija pasar esta experiencia, pero una vez pasada tiene cosas muy positivas. Ponemos la cuña que la gente simplemente se informe. eso, hacer referencia a los vídeos que grabamos con vosotros, que también sale mi mujer, que fue donante. Ya, es que esto es muy bestia, hoy no nos dará tiempo a explicarlo, pero tú has recibido un trasplante y Nadia, que es tu mujer, ella ha sido donante para una paciente infantil, en este caso, claro, que necesitaba una donación. Es que sobre todo sembrados en casa. Un mensaje muy escueto, que la gente tiene miedo a lo mejor o desconocimiento, que es peor, y donar, o sea, no, el único riesgo que se corre es convertirse en mejor persona, es el único. Y yo creo que podemos asumir ese riesgo. Podemos asumir, creo que sí. ¿Vale? Tal como está el mundo, que está complicado, yo creo que lo podemos asumir perfectamente. Y luego quería que el doctor Carreras ayer se refirió a los pacientes, que había la pantalla esta tan chula, y nos dijo a todos, porque yo también estaba allí, y nos dijo a todos que lo primero eran ellos y que éramos nosotros y que teníamos que pensar en curarnos y que ya luego después ya nos exigirían y tal. Pues que es así, que yo también me he visto, he querido hacer cosas. Luego me di cuenta de que lo primero era ayudarme a mí, pedí ayuda y he conseguido, pues, ahora estar en unas condiciones en las que puedo prestar ayuda y me gusta. Entonces, bueno, yo animarles a que se centren, pidan ayuda cuando quieren, que ayuden si pueden, si les gusta. Tú siempre has sido muy consciente de cuándo podías y cuándo no podías ofrecer ayuda. Bueno, sí, me parece, cuando te pegan un tortazo eres bastante consciente de lo que es. Sí. No, pero bueno, claro, tampoco a veces no puedes presentar a... ¿sabes? Sí. Pues vamos eso, a seguir con Irene. Bueno, yo, nada, por acabar, quería lanzar un mensaje optimista, así, contando con que nuestro objetivo ya no es solo curar las enfermedades, sino que cada vez que empezamos a investigar nuevos fármacos o nuevos tratamientos, cada vez se tienen más en cuenta cosas de las que hemos estado hablando, como la percepción que tiene el paciente de cómo está yendo ese tratamiento en su calidad de vida, y eso cada vez se tiene más en cuenta, y creo que es muy importante para que las cosas cada vez funcionen mejor. Esto es muy bueno saberlo. Y doctor Joan Escarrabell, que te ha quedado el tema gordo de cerrar esta mesa redonda. Muchas gracias. Creo que queríais algo más, ¿no? Yo creo que si tuviera que resumir con una frase para entender todo este mundo complejo de la experiencia del paciente, el mensaje único que yo creo que deberían llevarse a casa los profesionales, los pacientes, es no hagan suposiciones. Yo creo que esto es clave. No hacer suposiciones, pregunten. Es muy sencillo y barato, ¿no? Pero suponer que Lucía quiere no sé qué o que Alfonso quiere no sé cuántos, esto nos lleva a muchos errores y los médicos lo hacemos a menudo, ¿no? Pero el mensaje es no hagan suposiciones, pregunten. Esto a los adultos nos cuesta y los niños en realidad no les cuesta nada, los niños. Bueno, pues cerramos así la primera mesa redonda, que hemos tenido el orgullo de ser los primeros en estas jornadas. Y de aquí muy poquito hay una segunda sobre cuidar al cuidador, que también es otro tema muy importante. Muchas gracias a todos.